envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el día de hoy vamos a ver la palabra de Mateo. Vamos a continuar con las parábolas. Estamos viendo ahora las parábolas de Jesús, en este caso las parábolas del reino. Así que vamos a leer la palabra de hoy, que es Mateo capítulo 13. Alternativamente vamos a leer los versículos 24 hasta el 30. Y dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí es la palabra que vamos a ver hoy. Vamos a hacer juntos primeramente una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por este nuevo día. Gracias porque hoy podemos meditar en tu palabra una vez más, al tiempo que adoramos tu nombre. Enséñanos, Señor, conforme a la obra de tu Espíritu Santo, lo que tú has preparado para que nosotros recibamos en este día. Y esto también produzca en nosotros frutos agradables a ti. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave. El día de hoy el versículo clave es el 24. Leamos juntos. Ya les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña. ¡Sos una cizañera!, le dijo una mujer enojada a su vecina que andaba repartiendo chismes por todo el barrio en su contra. Hoy en día solemos describir como cizañero a aquel que disfruta entrometerse en asuntos ajenos para sembrar enemistad y discordia entre la gente. Se dice que el uso de este término provino de los primeros cristianos, que diferenciaban así entre el bien y el mal. Aunque la gente de este tiempo rara vez relacione la parábola del trigo y la cizaña con su vecina malintencionada. La semana pasada hablamos sobre la primera parábola de Jesús. En ella, el Señor se refirió al trabajo del sembrador. En esta segunda parábola, Él vuelve a mencionar la labor de un agricultor que se encuentra con un resultado inesperado. Al igual que en el caso anterior, Jesús les explicó a sus discípulos en privado el significado de sus palabras. De este modo, los entrenó para que pudiesen comprender sus enseñanzas, agudizando su discernimiento espiritual. En el mundo hay dos clases de semillas diferentes, pero son los frutos los que reflejan su naturaleza y determinan su destino. ¿Trigo o cizaña? Esa es la cuestión. Sea nuestra vida no como cizañas infructuosas, sino como granos de trigo. Granos de trigo que crecen y dan abundante fruto para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús se había dirigido al mar, como habíamos visto la semana pasada, y una gran multitud lo había acompañado. Mientras la gente se quedaba en la playa, Él había subido a una barca y desde allí les enseñaba los misterios del reino de Dios. Primeramente, les había narrado la parábola del sembrador.
Luego continuó con un nuevo relato diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Jesús presentó una nueva comparación relacionada con la agricultura, solo que en lugar de un único sembrador, aquí aparecen dos. Uno sembró buena semilla, mientras que el otro sembró cizaña. El que sembró buena semilla lo hizo en su propio campo, mientras que el otro, como un astuto enemigo, sembró cizaña en campo ajeno, en el campo de quien sembró la buena semilla. Uno trabajó de día y el otro trabajó de noche. Uno esperó cosechar buenos frutos, mientras que el otro esperó que su rival no obtuviese ningún producto de su labor. Estando a solas con sus discípulos, Jesús les explicó más tarde el carácter de los personajes involucrados en su relato. Les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Como buen sembrador, Jesús siembra la buena semilla en el campo del mundo. En ese inmenso campo crecen juntos los hijos del reino y los hijos del malo, tal como el trigo de la parábola de Jesús creció junto a la cizaña. El sembrador que se opone al Señor y siembra la mala semilla es el diablo. Satanás trata de destruir la obra de Jesús por medio de interferir en la expansión de su reino. Para esto, busca detener el crecimiento de los hijos de Dios, esparciendo por todo lugar a quienes viven inmersos en el pecado y son de tropiezo para los creyentes. Aún así, Jesús es el verdadero dueño del campo. Su deseo es sembrar la buena semilla del Evangelio. Por eso llama a sus siervos y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los frutos de la siembra de esa predicación son los hijos del reino, aquellos que reciben la palabra y creen en Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que toman la decisión de vivir como discípulos de Jesucristo. Por eso, la buena semilla representa a los hijos del reino, porque son el buen producto del Evangelio predicado. Por su parte, la cizaña son los hijos del malo. Todos aquellos que viven para el mundo y a la manera del mundo y conforme a los hábitos del pecado, siguen y codician lo que Satanás les ofrece. Dependen de lo que Satanás les promete. Por lo tanto, actúan y se alinean a los planes del diablo, como la cizaña. Por prestarse a los maliciosos propósitos de Satanás, Jesús identificó incluso a los líderes religiosos que se paseaban por el templo como hijos del diablo. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan también señaló que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás siembra la mala semilla entre el trigo para cumplir sus perversas intenciones. Como un sembrador malvado, se oculta entre las sombras mientras nadie lo ve, para depositar las malas semillas en campo ajeno. De forma sutil y casi imperceptible, invade el sembrado del buen agricultor Jesús para destruirlo. Y luego de cumplir su objetivo, desaparece de la escena. Así lo hizo desde el principio al sembrar el germen del pecado en el jardín del Edén, siendo el primer cizañero. Se dice que en la antigüedad
había quienes actuaban de esta manera a forma de venganza contra algún contrincante. Se escabullían en la noche entre los sembrados de su enemigo y la infestaban de malas semillas. Debido a esto, contaminaban el cultivo con malas hierbas que crecían y consumían los nutrientes de la semilla plantada. Además, dado que sus raíces eran muy difíciles de eliminar, las malezas volvían a aparecer en los años siguientes. Particularmente, hay una forma de cizaña conocida como trigo venenoso. Esta planta crece junto al trigo con una apariencia sumamente similar. Son muy parecidos. Aún así, el sembrador puede reconocerla recién cuando ha avanzado mucho el crecimiento, al percibir que no da fruto como el resto. Por esto es que no es llamativo que después de que las plantas crecieran, los siervos del buen sembrador reconocieran que el campo había sido contaminado. Jesús señaló en su relato que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Por un tiempo, la mala semilla pasa desapercibida. Aún así, tarde o temprano, los frutos terminan por identificar la buena semilla. Satanás también hoy trata de destruir a los hijos del reino, llevándolos a la frustración espiritual. Siembra mala semilla para inactivarlos y volverlos infructíferos. Por eso Pablo nos advierte diciéndonos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por más que Satanás no pueda arrebatarnos la salvación, él siempre tratará de volvernos infructuosos. Él sabe que el propósito de todo hijo del reino, como la buena semilla, es dar abundante fruto para la gloria del sembrador Jesús. El Señor nos dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, si nos dejamos ahogar por las malas semillas del mundo, si imitamos a los pecadores o nos entregamos a los hábitos del pecado, terminaremos siendo derrotados y cayendo en el fracaso. Porque no hay nada más lamentable que siendo trigos vivamos como cizañas, sin fruto, siendo tropiezo para los demás, arrastrando a los otros al pecado. Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una mala semilla mezclada entre la buena siembra puede pasar desapercibida por un tiempo, pero su esterilidad de frutos espirituales revelará su carácter. La hipocresía puede disimularse por un tiempo, pero tarde o temprano saldrá a la luz. Entonces, por más que la mala semilla haya crecido en un campo selecto junto al trigo, no podrá evitar el juicio inminente que caerá sobre ella en el momento de la cosecha. Nosotros, como buena semilla, fuimos plantados en el campo del mundo para que demos buen fruto para el gozo de nuestro Señor. Por eso, como señaló Pablo, debemos desear ser llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El sembrador Jesús nos ha sembrado como buenas semillas y Él espera que demos muchos frutos. Procuremos vivir entonces no como cizañas estériles, sin frutos e interfiriendo en que otros lo den. Vivamos como trigos fértiles, con fruto abundante de una vida nueva para gloria y alabanza del Señor. Amén.
Al descubrir la presencia de cizaña entre el trigo, Jesús relató que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Los siervos del dueño del terreno se mostraron alarmados por la aparición de malas hierbas en medio del trigo sembrado. Entonces el sembrador les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. No había duda en lo que había sucedido. Lo que presenciaban no era consecuencia de una casualidad. Era la acción deliberada y malintencionada del enemigo. Por lo tanto, con el deseo de reparar esta situación tan desagradable e injusta, los siervos le preguntaron a su señor: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? De este modo, aquellos siervos pidieron permiso para retirar la cizaña. Sin embargo, el padre de familia no se los permitió. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Aquel hombre tenía puesta su mirada en el trigo, que sería dañado en caso de retirarse la cizaña. No pensó primero en vengarse de quien lo perjudicó. No pensó en la cizaña que invadía su campo. Pensó sobre todo en la buena semilla y en protegerla para que diese los frutos esperados. Muchas veces pensamos que nuestra vida sería mucho mejor si aquellos que se comportan como cizaña a nuestro alrededor fueran arrancados del mundo. ¿No pensaste alguna vez esto? Al ver sus acciones maliciosas y nocivas, molestas y agotadoras, nos preguntamos por qué el Señor retarda su juicio. ¿Por qué los mantiene en su lugar y les permite incluso progresar y entorpecer nuestro crecimiento, aunque somos hijos del reino? La respuesta está en que primeramente el sembrador tiene su mirada puesta en nosotros. Y Él sabe que al quitar la cizaña antes de tiempo, también seríamos dañados. Por otro lado, la cizaña ocupa un lugar indigno, pero ayuda al crecimiento espiritual de los hijos de Dios, que maduran por sobreponerse a la adversidad. David nos aconseja: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Así que la presencia de la cizaña en medio del campo manifiesta el amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, que no la arranca para no dañarnos. Y asimismo muestra la paciencia y tolerancia de nuestro Señor, que espera los frutos de los rezagados para que no sean confundidos con la cizaña y descartados con ella por su falta de fruto. A veces, al ver la mala influencia y la maldad de algunos en contra de quienes viven para el Señor, quisiéramos intervenir de alguna manera y aplicar nuestra propia justicia. Pero al igual que a los siervos que quisieron arrancar la cizaña, el sembrador nos ordena aguardar, esperar. Porque no es nuestro trabajo darle su merecido a la cizaña. Fuimos llamados a sembrar el Evangelio. El dueño del campo les dijo a sus servidores: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Llegado el tiempo de la cosecha,
La buena semilla es distinguida de la cizaña por los frutos. Entonces no hay problema alguno en diferenciar el trigo de las malas hierbas. No hay riesgo de confundir el trigo con la cizaña. En ese momento, no son los siervos, sino los segadores quienes realizan el trabajo de separar la cizaña en manojos para quemarla, y al trigo lo reservan en el granero de su Señor. Jesús explicó: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el fin de este mundo, el Señor actuará como juez. Nuestro Salvador Jesús regresará para impartir justicia. Como Él mismo dijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Por medio de sus ángeles separará a los hijos del reino de los hijos del malo, para darle a cada uno lo que merecieron sus obras. Jesús afirmó que en su regreso enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Además señaló que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el fin de este siglo, todos aquellos que vivieron siendo de tropiezo e inmersos en el pecado serán arrojados al castigo eterno del infierno. El Señor le dijo a Juan: el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que recibieron el mensaje de la salvación y creyeron en Jesús como su único Señor y Salvador, serán recogidos como el trigo y puestos en los graneros celestiales, donde disfrutarán de la gloria que no tiene fin. Pero aquellos que rechazaron el Evangelio y se opusieron al Señor serán atados en manojos como la cizaña y arrojados al fuego que no se consume. Los que hayan muerto serán despertados para vida o condenación. Así lo anunció Dios al profeta Daniel cuando le dijo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Trigo o cizaña, frutos o esterilidad, granero en el cielo o fuego en el infierno, resurrección de vida o resurrección de condenación, vida eterna o vergüenza y confusión perpetua. No hay término medio. O se es hijo del reino o se es hijo del malo. O se está al servicio del Señor o se está al servicio del diablo. En el campo de este mundo encontramos dos clases de semillas que crecen a la par. Una es la buena semilla que el sembrador y dueño de todo sembró. La otra es la cizaña que infiltró el enemigo para reducir los frutos de la buena semilla o volverla infructífera.
Si bien ambas plantas crecen juntas y a veces se ven muy similares, los frutos revelarán su naturaleza. Y será el Señor quien a su tiempo ordenará la cosecha y separará el trigo de la cizaña. Entonces habrá dos dictámenes diferentes. Unos recibirán la corona de la vida y otros serán eternamente condenados. Habiendo sido sembrados en el campo del mundo, para que fructifiquemos para el gozo y gloria del sembrador Jesús, procuremos no solo vernos como buenas semillas, sino manifestarlo por nuestros buenos frutos. Amén. Cristo declaró: ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Venzamos la influencia del mundo y la invasión del enemigo en el campo del Señor. Demos buen fruto, revelando nuestro carácter como buena semilla. Colaboremos como siervos del sembrador en la expansión del reino de Dios para todo aquel que cree y se entrega a Jesús. No nos dejemos asfixiar por el mundo. Fuimos llamados a resplandecer en medio de la oscuridad, salvados en Jesús para vida eterna, invitados a la esperanza de entrar en los graneros celestiales. ¿No te gustaría estar ahí? Fuimos llamados a ser y a vivir como trigo y no como cizaña. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por haber sembrado la semilla de tu evangelio en nuestros corazones, por habernos considerado buenas semillas y también habernos llamado a dar buenos frutos en abundancia para tu gloria. Señor, a reconocer que también el enemigo busca sembrar cizaña en medio de este mundo, entendemos que tus propósitos son que nosotros identifiquemos la cizaña, pero que no tratemos de arrancarla, ni tampoco que la imitemos, sino más bien que aguardemos en ti y que procuremos avanzar en nuestro propósito de dar frutos agradables a ti. Avanzar en la predicación del Evangelio, porque tú eres quien reconoce y distingue el trigo de la cizaña. Señor, ayúdanos a que podamos vivir como trigo y no como cizañas, porque tú a esto nos has llamado, a ser trigo y a dar fruto abundante. Nos has llamado a ser, pero también a vivir como el trigo. Que nuestros frutos lo revelen de esta forma. Te damos muchas gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.